Hola, muy buenos días. Y aquí, como cada sábado, estaremos, por supuesto, acompañándolos hasta la 1 del mediodía con toda la información que tiene que ver con la seguridad social, con los temas que hacen a la seguridad social. A partir del próximo lunes, primer día hábil del mes de diciembre, entra a regir el cuarto y último aumento del año por ley de movilidad jubilatoria. 8,74% de aumento en diciembre, que esto debe sumarse a los 3 aumentos que ocurrieron, que alcanzaron en el mes de marzo, junio y septiembre a todas las prestaciones previsionales, y con este aumento del 8,74% la movilidad jubilatoria termina en el año 2019 en un índice anual del 51,1%. Tenemos placas, los montos que se vienen a partir del 1 de diciembre, mientras les contamos que la idea del próximo gobierno es modificar por ley, modificar por tratamiento de ley en el Congreso la movilidad jubilatoria actual. 8,74% de aumento a partir del mes de diciembre. Yo decía, esta movilidad jubilatoria alcanza todas las prestaciones previsionales, se ponen más que nada, o lo que siempre marcamos y se marca cada vez que hay un nuevo índice de aumento, son aquellas que funcionan de referencia. ¿Por qué? Porque son las que alcanzan más que nada a los sectores más vulnerables. A ver, mínimo 14.067 pesos, que en la Argentina lo cobran aproximadamente 2,5 millones de jubilados y pensionados contributivos. El haber máximo en este caso 103.064 pesos. Las PUAN, la pensión universal para el adulto mayor, 11.254 pesos a partir del 1 de diciembre. Pensiones no contributivas, 9.847 pesos. Entre las PUAN y las pensiones no contributivas hay 2.600.000 beneficiarios con estos montos a partir del 1 de diciembre. Y además asignación universal por hijo y por embarazo en 2.746 pesos, y en el caso de las asignaciones familiares, este es el techo también de las asignaciones familiares. En el caso de asignación universal por hijo, actualmente la cobran 4.200.000 chicos, y en el caso de asignaciones familiares aproximadamente 7.200.000. Pero además, la ley de movilidad jubilatoria alcanza a trabajadores en actividad, tanto aquellos que están en relación de dependencia como los que trabajan en cuenta propia, porque es importante que sepan que también hay variaciones en este tema a partir del 1 de diciembre. El tope salarial que queda sujeto a aportes, 159.028 pesos, sube el trabajo autónomo, el aporte previsional del trabajador autónomo. Los trabajadores autónomos están agrupados en 5 categorías. Pusimos como referencia la categoría 1, que a partir del 1 de diciembre será de 2.609 pesos. Y los monotributistas, categoría A, pusimos la primera como referencia, 1.955 pesos. Acá el monotributo tiene un capítulo aparte, porque los aumentos por ley de movilidad jubilatoria son acumulables y se aplican en el monotributista tanto en el aporte mensual simplificado como en la facturación una vez al año, en enero de cada año, pero en un ratito vamos a estar hablando de este tema en detalle. La cuestión es que ya están los números. El año termina. Yo les decía hace unos momentos, la movilidad jubilatoria arroja un número final de 51,1%. Tenemos en concreto los sectores vulnerables, con qué monto quedan o terminan el año, mejor dicho, con qué montos terminan el año. Y la distancia y la brecha que queda con la inflación. En el medio, entre estos ingresos y la inflación, está el consumo, la capacidad de consumo. Y si hablamos de capacidad de consumo, tenemos que seguir hablando de pérdida de poder adquisitivo. Si la ley de movilidad jubilatoria se reforma,
que acá no aplica un condicional, hay que decirlo en forma afirmativa, porque esto fue lo que dijo Alberto Fernández en campaña, y uno de los anuncios que realizó es: si soy presidente electo, voy a cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria. Entran al Congreso, este tema como proyecto de ley entra al Congreso con números concretos. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede dar vuelta. Los legisladores tienen que concentrarse en estos números. Detrás de estos números hay personas, detrás de estos números hay personas que tienen necesidades, y esas necesidades no pueden cubrirse producto de los números que tenemos en la Argentina de inflación. El tratamiento de un proyecto de ley para cambiar la movilidad jubilatoria y hacerla quizá más perfectible, más cercana a la realidad y pagadera en el tiempo, tiene que tratarse en diputados y en Senado de manera responsable. Y los legisladores tienen que darse cuenta que la solución al bolsillo de los sectores que menos tienen no lo resuelve solo una nueva ley de movilidad jubilatoria. Tampoco lo resuelve permaneciendo o perdurando la que está. Hay que mirar otras alternativas, hay que mirar otros caminos, hay que pensar en tratamientos de leyes en paralelo o alternativas. Porque lamentablemente los gobiernos en Argentina no han hecho nada o han hecho muy poco, y esto ha implicado que hoy tengamos que hablar de un sector muy importante de la sociedad que ya no puede esperar, que ya no tiene prácticamente tiempo. Esperemos que cuando este escenario se dé, los legisladores, reitero, hagan su trabajo con responsabilidad y dejen de lado los escándalos, dejen de lado las agresiones y dejen de lado los divinos. Comenzamos el programa, les cuento qué temas vamos a hablar en el día de hoy. En unos momentos comenzaremos a hablar con Diego Cutiñola, que ya está en el estudio, de todo lo que tiene que ver con ganancias, cómo será el mínimo no imponible a partir del año 2020, cómo quedarán las escalas y si habrá más o menos trabajadores y jubilados tributando este impuesto. Además, con Adrián Trócoli y el doctor Eugenio Semino vamos a estar hablando de esto que está pasando, que parece que hay también otra brecha y se tiene que acabar en la seguridad social las brechas o las diferencias. ¿Por qué los nuevos jubilados cobran aumentos o porcentajes de aumentos distintos a las actuales jubilaciones? Y otro tema, además, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con esta época del año, mucho calor. ¿Qué es lo que pasa con los alimentos? Cómo cuidar los alimentos, cómo mantenerlos en buen estado y además de esta manera prevenir nuestra salud, prevenir las intoxicaciones y además mucho más. Vamos a estar hablando de tarjeta alimentaria, cronogramas de pago, cuándo serán los pagos justamente de estos aumentos que se vienen en diciembre y del medio aguinaldo, todo después del corte. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. I know one thing or two about the shoes you wear when you go out. Tonight we're gonna have a lot of fun. For the very first time, you know how I Porque amamos los zapatos Grabaña. Hace unos momentos nos acompaña Diego Cutiñola, tributarista. Gracias por venir, Diego. Gracias, Clara, como siempre, por invitarme. Para hablar de un tema que preocupa a todos los argentinos, trabajadores en relación de dependencia, trabajadores cuentapropistas, jubilados y pensionados. ¿Qué va a pasar con el impuesto a las ganancias en el año 2020? ¿Cómo será el mínimo no imponible? ¿Cómo serán las escalas? ¿Y si pagarán más o menos personas?
Bueno, no tengo para darte buenas noticias, me parece. Digamos, todavía son especulaciones. Recién los primeros días de diciembre se va a conocer el índice que actualiza anualmente las tablas del impuesto a las ganancias. Se estima que ese índice va a estar en el orden del 40%, 40, 45%. Acorde prácticamente a la inflación que Por está debajo, proyectada por debajo. Vos al principio del programa decías que el índice estamos de actualización de las jubilaciones en el 51%, es el mismo valor que se utilizó para actualizar el monotributo, que ahora hablamos, Sí. pero claro, si se hace eso que está diciendo ganancias, actualizando un 40%, ya ahí tendrías 11 puntos por debajo que se actualizarían las tablas. ¿Qué significa Lo eso? que pasa es que ahí tenés un problema muy serio, porque vos tenés, por un lado, tablas que no van acordes con la inflación. Esto en el bolsillo de la gente se traduce en pérdida de poder adquisitivo y más presión tributaria. Correcto, porque la actualización del impuesto a las ganancias se hace por un índice que refleja el aumento salarial. Y el aumento salarial no ha sido exactamente igual a la inflación, ha estado por debajo, un poco por debajo. Con lo cual, si eso es así, que se va a conocer en los primeros días de diciembre, podríamos afirmar que cada vez la carga impositiva va a aumentar. Ahora, una de las grandes dudas que hay, si nosotros recordamos, post-paso, el presidente Macri aumentó transitoriamente las escalas del mínimo de ganancias, el mínimo En no imponible. 20%, el decreto 561. Exactamente. Lo que Sí. se está discutiendo es si el aumento que va a haber de ganancias va a ser sobre ese piso o no se va a considerar porque fue algo temporal y se va a considerar el de principio de año. Todavía eso no se sabe, no está No se definido. sabe, correcto. Ahora, vamos a contar algo, pues esto es importante, porque hubo reclamos por parte de los trabajadores autónomos. Cuando se aplica el decreto 561 y se anuncia esta medida después de las PASO como un paliativo al bolsillo, no entraron los trabajadores autónomos. Correcto. Esto fue para asalariados y jubilados. Es correcto. Al autónomo se le dio otra medida paliativa, que fue posponer los anticipos, el pago de los anticipos. Exacto, que recién ahora en octubre fue el segundo. Este aumento sí aplicaría para autónomos porque es como el aumento anual que viene de hace 2 o 3 años aplicándose. Con lo cual, en los próximos días vamos a saber. En definitiva, si, digamos, la intención, como bien decías, es del presidente entrante poner plata en el bolsillo, lo ideal sería considerar el aumento dado en agosto y a partir de ahí aumentar las tablas. ¿Por qué? Porque se retendría bastante menos y el trabajador, el jubilado, el asalariado tendría más dinero para consumo, que Claro, es lo lo que que se pasa está es que hablando. la noticia que preocupó esta semana tuvo que ver con un mínimo no imponible que en el 2020 aumentaría en un 45% y que no iría a descuento esta medida del 20% en el mínimo no imponible del 2019. Exactamente. Yo me parece que iría en contra de lo que se viene escuchando de hacer una inyección de dinero, ¿no? Lo veremos en los próximos días con el presidente ya asumido cuáles son las primeras medidas que tendría que estar en ese perfil. Diego, nosotros comenzamos la charla y cuando te hice la pregunta del mínimo no imponible, de las escalas y si más gente o menos gente iba a pagar en el 2020 el impuesto a las ganancias, vos dijiste no tengo buenas noticias. Todo daría a pensar que va a haber más gente, más asalariados, más autónomos, más asalariados, más cuentapropistas y más jubilados pagando el próximo año. Entiendo de que sí, la inflación se está acelerando año tras año y ya muchos tributaristas dicen que ya casi no alcanza un año, como que el ajuste debería ser más seguido, se habla de semestral, como para ir paliando ese efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque el sueldo a lo largo del año empieza a subir, el impuesto a las ganancias no se actualiza, cada vez me retienen más. Y las escalas en el medio. Exactamente, y siempre a fin de año es donde más lo sufro. Entonces, una de las ideas que se está escuchando es, en vez de hacer la actualización anual, pasarla semestral para beneficio de los trabajadores. La contracara de todo esto es, el presupuesto nacional necesita esos recursos para cerrar, ¿no? No hay plata para el Estado, de lo que siempre discutimos. Y mucho va de esa recaudación impositiva a engrosar la recaudación previsional. Exactamente, entonces hay que tener un delicado equilibrio para que todas las partes queden conformes. Una pregunta, las bases que se establecen para el mínimo no imponible del pago del impuesto, ¿ya contemplan el proporcional de los aguinaldos y está ya neto de aportes de la seguridad social?
Claro, eso es, digamos, el aguinaldo se incluye, queda alcanzado por el impuesto a las ganancias y se descuenta, digamos, cuando se hacen los cálculos, todo lo que son los aportes jubilatorios, los aportes a las obras sociales y otras deducciones más, se descuentan de los cálculos a realizar para retener el impuesto. ¿Sabés si va a pasar algo o va a haber alguna modificación o se mantendrá el mínimo no imponible especial para jubilados, una medida que había implementado el actual gobierno como beneficio a los jubilados en el año 2016? Yo creo que se debería mantener, me parece totalmente justo, considerando que los jubilados perciben un importe significativamente menor de jubilación. Déjame agregarte un dato de la charla anterior para que el jubilado sepa. A diferencia de agosto, ¿qué pasó en agosto? Cuando se dio este ajuste temporal de tablas, digamos, los trabajadores, los jubilados, notaron no solo una menor, digamos, retención del impuesto a las ganancias, sino una devolución, porque venía acumulado de enero a agosto. Con lo de enero eso no va a ocurrir, es decir, porque enero empieza todo de cero, de vuelta, empieza el año. Con lo cual no debería esperar lo que pasó en agosto, sino que con el aumento sí debería esperar una menor retención de impuesto a las ganancias. Bueno, ¿Sí? sí, se entiende perfectamente y aparte está buena tu observación y tu aclaración porque van a comenzar las consultas. Hay muchas consultas también y mucha preocupación por el impuestos patrimoniales, ¿no? Bienes personales, bienes exacto. personales. ¿Cómo viene ese tema? Y es un impuesto que ha quedado un poco atrasado si consideramos que un jubilado o una persona que tiene un patrimonio superior al $1.000.000 debe, digamos, pagar el impuesto, parece bastante atrasado. Cuando consideramos que el auto más económico está arriba de los $700.000, Lo que significa que casi todos van a estar alcanzados por Claro, también se está hablando de que es un impuesto que se podría ajustar para recaudar un poco más. ¿Pero cuánto impacta? No es Bienes personales significativo, en la no es recaudación. significativo, no, también capaz que hay algún mensaje un poco más político, ¿no? Que bueno, será otra discusión. Diego, salimos un poquito de ganancias, te pregunto, se amplió, se postergó la medida en cuanto al tema la AFIP, lo comunicó y creo que lo publicó en el boletín oficial, de posponer los embargos a las pequeñas y medianas empresas. Durante diciembre. Ahí está, concluía el 30 de noviembre, se amplió por un mes más. Se prorrogó hasta el 31 de diciembre, una medida totalmente razonable, considerando la presión que están teniendo las pymes y la caída de las ventas, lo que estamos sufriendo todos, muy razonable. Digamos, ahora el 30 de noviembre está finalizando un plan de facilidad de pago que la AFIP ha brindado. Ya el nuevo presidente entrante está hablando de un nuevo plan, una nueva moratoria amplia y general. Veremos qué es lo que están pensando. Así que, bueno, todas medidas interesantes, tendientes a aliviar la pesada carga fiscal que están teniendo las empresas, ¿no? Monotributistas, 3,5 millones de monotributistas hay en la Argentina, cada vez más, producto de la falta de trabajo en relación de dependencia, inclusive muchos autónomos que han tenido que bajar de responsables inscriptos a monotributistas. 3,5 millones que se van a encontrar con aumentos a partir del mes de enero. Está relacionado a lo que yo decía en la apertura del programa por la ley de movilidad jubilatoria. Es correcto, el mismo índice aplica. Lo bueno de eso es que si bien aumenta un 51% el valor de la cuota, también me permite facturar un 51% más, con lo cual me podría permitir bajar de escalas y terminar pagando menos capaz. Habrá que ver la situación de cada contribuyente. Es importante que la gente sepa que en enero hay que recategorizarse. Esos 3,5 millones que vos decías de monotributistas van a tener que recategorizarse en AFIP, van a tener que establecer su nueva categoría según los nuevos parámetros, y si no lo hacen, la AFIP podría hacerlo de oficio, según información que tiene, y ubicarlo en la categoría que la AFIP o pasarlo a responsable inscripto. En el caso de que estén en las máximas categorías, digamos, podría pasar. Se ha frenado también eso, la exclusión de monotributo. Veremos a partir del año que viene qué es lo que ocurre con eso. Sí, hay que estar atentos porque todas estas medidas que se anunciaron y se pusieron en marcha a partir de las PASO culminan prácticamente todas con el último día hábil de diciembre. Correcto, sí. Diego Gutiñola, muchísimas gracias. Gracias a vos. Por venir a informarnos. Gracias.
Tenemos que seguir hablando de tarjeta alimentaria, de este programa que va a llevar adelante el próximo gobierno, de la mano de quien será el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. ¿Y por qué tenemos que volver a hablar de tarjeta alimentaria? Porque sigue habiendo novedades. Vamos a contar que los supermercadistas unidos están viendo con buenos ojos. La Asociación de Supermercadistas Unidos están viendo con buenos ojos la implementación de esta tarjeta alimentaria como una forma de activar el consumo y justamente las ventas. Entrega de tarjeta de alimentos, esto será en principio en una primera etapa para madres con hijos menores de 6 años y lo más importante, y esto lo voy a reiterar cada vez que se dé la oportunidad de hablar de este tema, será compatible con el cobro de otros programas y planes sociales, como es el caso del empleo doméstico o aquellas mujeres que están cobrando pensiones no contributivas por madres de 7 o más hijos. Y también aquellas que estén percibiendo la asignación universal por hijo. Bueno, ¿qué se supo esta semana? ¿Cuáles son las novedades que se agregan? Esta tarjeta tendría un valor de aproximadamente 4.000 pesos, una tarjeta con la que solo se podrá comprar alimentos que tengan una calidad nutricional, sino no, porque esto va a tener un monitoreo a través del sistema sanitario, que se van a poder obtener productos de la canasta básica que estén exentos de IVA. Y un dato no menor, que esta tarjeta alimentaria que pretende llegar a 8 millones de personas, porque en una segunda etapa abarcaría más grupos vulnerables, incluidos los jubilados y pensionados, no se financiaría con plata de la Seguridad Social, sino que se haría con de alguna manera un reordenamiento de partidas ya existentes. Tengamos en cuenta que hay un serio problema con los chicos, si hablamos de los chicos y la pobreza, por eso esta tarjeta en una primera instancia va a estar apuntada a ellos y reitero, pretende llegar a 8 millones de personas, esto lo dijo Daniel Arroyo aquí en el programa, también va a alcanzar en algún momento a los jubilados y pensionados de la Argentina, por lo menos aquellos que les está costando cada vez más llegar a cubrir las necesidades básicas, a la canasta básica. Tenemos que hablar de un tema que yo mencionaba en la apertura del programa, cuando Adrián Trócoli me lo comentó hace muy poquitos días, realmente me llamó la atención, me preocupó, le dije, explícame, no, explícalo, trata de explicarlo en el programa y a esto lo sumo también al doctor Eugenio Semino. Gracias a los dos por venir. A ver, ¿cómo es esto, Adrián? Los nuevos jubilados cobran aumentos distintos a las actuales jubilaciones, al cálculo o al aumento que se le da a las actuales jubilaciones. Es exactamente lo que decía Diego hace un rato, el índice que se utiliza para actualizar la base de ganancias es el mismo índice que se utiliza para actualizar las remuneraciones y es un índice que dio abajo de lo que dio la inflación y que da abajo de lo que da la movilidad de las jubilaciones. Como resultado, el que se jubila en noviembre cobra un punto y pico más que el que se jubila en diciembre con exactamente la misma historia laboral. Esto es un disparate, esto lo venimos denunciando un poco desde hace un par de meses, en donde la diferencia se hizo significativa. Lo que pasa es que si nosotros por cada aumento sumamos 1 y algo % ya para fin de año, para diciembre de este año, 2 personas que tenían exactamente la misma historia laboral, pero uno se jubiló no con la ley vieja, sino al principio de esta misma ley, para fines de 2017 o marzo de 2018, si quieren, para una fecha concreta, y el que se jubila ahora en diciembre de 2019, uno cobra 22% más que el otro. Esto es una locura de la cual todavía no escuché a un político decir que la van a corregir, porque, como decías Clara hace 5 minutos en la apertura del programa, tenemos que modificar, o por lo menos la idea es modificar la ley de movilidad jubilatoria, pero hay gente que quedó en esta ley de movilidad jubilatoria que no estaban jubilados o que se jubilaron a la mitad de camino y perdieron respecto de los otros. Yo, como siempre digo, esta bipolaridad mía de ir a hacer juicio y después quejarme que hago juicio, acá me quejo. En el estudio voy con el cuchillo entre los dientes, voy a tribunales
a defender al cliente particular. Pero sí, la verdad es que me gustaría una Argentina en donde no tengamos que ir a hacer juicios como una manera sistemática, como el final de un trámite jubilatorio es ir a tribunales a corregir lo que está mal por ley. Yo siempre digo lo mismo, es bueno, nosotros hacemos o tratamos por lo menos de hacer desde lo justo y necesario críticas constructivas, instalar temas que ayuden a la gente y no lo hacemos para molestar, lo hacemos porque en esta mesa permanentemente se sienta gente que sabe, que tiene toda una trayectoria, que conoce de seguridad social y de alguna manera no lo hacemos desde la crítica sino desde la construcción y desde el acompañamiento. Esto que dice Adrián Trócoli se asocia exactamente bien, él lo dijo recién, con lo que yo decía en la apertura del programa. Cada vez que se trata una reforma que tiene que ver con la seguridad social no se puede tratar en el Congreso de manera aislada, se tiene que tratar dentro de un contexto. Los legisladores tienen que entender y saber perfectamente bien lo que se está tratando. Sí, la ley de movilidad jubilatoria se modifica y se va a modificar si es que se concreta como tiene que ser a través de un proyecto de ley, es una buena oportunidad para que toda la cuestión de la seguridad social y toda la problemática y las necesidades que tienen los jubilados, los legisladores puedan verla en modo panorámico. Eugenio, ¿qué está pasando con el tema de la canasta? Ustedes ya empezaron los cálculos de la canasta. ¿Cómo termina la canasta del jubilado en el año 2019? Bueno, ¿Qué va a pasar con esto? Mira, termina muy mal porque inclusive si tomamos en consideración 2018, 2019, la pérdida de poder adquisitivo, concretamente del jubilado, va a ser alrededor del 18%. Es decir, la diferencia entre los valores nominales de lo que fue reajuste por movilidad y nivel general de inflación INDEC es un poco más, obviamente, porque es un cálculo lineal. Claro. Ahora, en términos de poder adquisitivo, es por lo menos el 18% de pérdida de haberes que están depreciados históricamente. Que ya venían atrasados. Ahí tenés claro, el arrastre. Este es el problema. Y yendo a lo que tan correctamente señalabas vos, me parece que si se vuelven a tratar leyes por separado, hubo un profesor de filosofía del derecho, Goldschmidt, que decía que el exceso normativo no resuelve los problemas sociales, sino los agranda, los complejiza más, porque si tratamos ley de movilidad por un lado, si tratamos el resto de situaciones que se están produciendo en la seguridad social, en realidad lo que vamos a hacer es lo que ya está pasando, es decir, mayor litigiosidad, mayor desigualdad, está el que puede litigar y el que no puede litigar. O el que no quiere, el que siente que no tiene resto, que no tiene fuerzas para aspirar. A vos te debe pasar, Adrián, permanentemente. Eso tiene que ver con el estado de ánimo y la historia personal, el sentimiento de cada uno, litigar contra el Estado. Esta fue siempre mi única crítica favorable a la reparación histórica. Hay un montón de gente que simplemente no quería hacer el primer juicio de su vida cuando estaba jubilado. La verdad es que esto se fue modificando con el tiempo, principalmente a través de los medios, de la difusión del caso Badaro, para dar un hito claro, en donde la gente le perdió un poco el miedo y dejó de ser un problema hacer un juicio. Pero la verdad es que, por el otro lado, más allá del temor, esto genera una carga emocional para la persona, estar con el juicio, estar siguiendo el juicio. Yo voy a hacer un comentario menor que siempre me repiten la gente. Este es casi un consejo a los jubilados. No estén siguiendo el juicio todos los días, porque estar preocupado por un problema más no ayuda. Deberían dejarlo en manos del profesional que lo esté llevando y tratar de sacárselo encima. Un día van a cobrar. Eugenio, sí. Perdón, el año Eugenio, pasado, vos siempre recibís consulta de lo mismo. ¿Cuándo? Y la angustia Bueno, sí. es tremenda. el mail del canal. No, el mail del no, canal la angustia es ocurre tremenda. Y exactamente ojo, lo esto mismo. también Inclusive, porque no es para reproducir las palabras, lo que terminan diciendo los jubilados de los abogados. No, si se hablan re bien de nosotros. Porque le imputan al letrado la tardanza de la justicia. Bueno, lo voy a decir yo. Claro. A veces, Claro. muchas, Puede que sí, puede que no. tienen De razón. todos modos, yo supongo que los abogados, cuando Quieren lo cobrar tienen también, como el enfrente jubilado. al cliente
que en definitiva el jubilado es su cliente, le explican todo el proceso y todos los tiempos judiciales y administrativos que no son los tiempos del jubilado. Lo habíamos hablado, no son los tiempos de nadie. No son los tiempos de nada. A nadie Exacto. se le ocurre que un juicio demore 6 años como para empezar a hablar y después uno espere 2 años para que le digan, te pago 10 pesos más. Pero mi abogado me dijo que eran 10.000. Sí, pero ¿sabes por qué hago hincapié en el jubilado? Porque el jubilado es el más olvidado. Es el último eslabón de la cadena. No, pero ¿Vos? esto suena cliché y perdón, Eugenio, No, te lo por decís vos favor. siempre te repito, no tienen tiempo. Los jurados no puede Exacto. ser que alguien que lo que menos tiene es tiempo lo tengamos en espera. Y dije 6 años, no para ser generoso, sino para hablar del 70-80% de los Eugenio, casos. ¿y ustedes cómo contienen a la gente desde la Defensoría cuando viene con reclamos? Y yo lo sé por experiencia propia a través del programa, que la consulta más recurrente todo el tiempo tiene que ver con juicios por reajuste de haberes. ¿Cuándo cobro? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué voy a cobrar? ¿Qué pasa con el retroactivo? Sí, mira, hay una cosa que tal vez quien no hace asistencia directa, refiero a los legisladores y demás, no tienen conciencia de ello. Nosotros lo vemos habitualmente, que cuando viene el jubilado, cuando viene el adulto mayor con una pregunta, a la Defensoría, a la consulta del médico, a la conductora del programa, en realidad expresa una demanda, pero que contiene a su vez muchas otras. A veces viene por un problema de salud, pero a su vez te dice que no gana lo suficiente para comprar el medicamento o para comer lo necesario. Vos estabas hablando del tema de la alimentación. Y está muy bien que se atienda a la cuestión del hambre, pero el adulto mayor está malnutrido, que tiene consecuencias para la salud, tanto como no recibir el alimento. Y no hace falta una tarjeta para el adulto mayor, para el jubilado, porque es el acreedor del Estado que puso la plata por adelantado durante 30, 40 Para años. que se jubilaran otros. Claro, y lo estafaron todos los Y gobiernos. cumplió con toda la responsabilidad Me del decían- ciudadano pagando impuestos también. Claro, me decían, ¿qué pasó en el balance de este gobierno? Y termina siendo el balance negativo. Es decir, a veces se expresa, ¿qué tiene que pasar con el nuevo? Si tratan de una medida, Esperá, les voy a hacer una pregunta, espero que no sea difícil, una pregunta común a los dos. ¿Se trata o se va a tratar la modificación de la ley de movilidad jubilatoria en el Congreso? Yo decía, hay que ver la seguridad social en panorámica. Adrián Trócoli, Eugenio Semino, ¿qué le proponen? ¿Qué le dicen a los legisladores? ¿Qué otro proyecto de ley debería entrar o debería surgir de su propia decisión e iniciativa en cuanto al tema de la seguridad te lo social dice con la- para mejorar Con el bolsillo de los jubilados? con la ropa de Corleone, pregunta. Demos ideas. A ver, ¿qué se debería tratar en el Congreso Nacional además de la movilidad, de la movilidad jubilatoria? No hay nada para inventar, esto es sencillo. Tenemos que ver cómo generamos recursos, primera cuestión, porque esto me parece, no sé si iba Eugenio a esto, pero pensé en esto cuando él lo decía. No pasa por cómo subimos las jubilaciones, sino también de dónde sacamos la plata. Cómo hacemos un sistema que tenga los medicamentos accesibles para todo el mundo, no solo para PAMI. Hay un montón de cosas que afectan a los jubilados que es tremenda. Ganancias no es un detalle menor. Hablábamos siempre fuera de cámara, afecta a un 4% de los jubilados, pero hoy cuando hablaron en general, hablaron de los activos, los pasivos no van a tener un aumento en la base no imponible porque se mantiene estable, que es con el 51%, pero el que hoy paga ganancias, el jubilado que hoy paga ganancias, el año que viene va a pagar 10% más de ganancias. Hoy venimos con un día con todas buenas noticias. Creo que son todos estos elementos que por ahí no necesariamente tratarse de una sola ley, pero tienen que tener un cierre Eugenio. en conjunto. Tu idea Bueno, para los no, legisladores. coincidiendo y teniendo en cuenta que hay dos niveles. Uno que es la emergencia y otro es lo estructural. Es así. En general, En paralelo. en Argentina, claro, siempre estamos en emergencia, por lo cual lo estructural siguen siendo las leyes de Caballo, etcétera, etcétera. Me parece que tienen que tomar conciencia de esto los legisladores y en términos de la emergencia hay una promesa concreta que hizo el presidente electo de que iba a haber un 20% de aumento a todos los jubilados. Vale decir, el 11 de diciembre
por lo menos nosotros desde la Defensoría, vamos a exigir ese 20%, más allá de la ley de movilidad, y que va a haber medicamentos gratuitos para todos los jubilados. Vamos a exigir también los medicamentos gratuitos. Vale decir, emergencia. Y el otro gran tema es holísticamente discutir la seguridad social, y para llegar a una ley de movilidad que sea apta y demás, tenemos que discernir de dónde sale la plata, cómo evitamos que haya un 40% de trabajo en negro, cómo evitamos que sigan poniendo plata al sistema los impuestos que gravan el consumo y no las rentas, y por otra parte, cómo hacemos que para el cálculo del haber inicial sean los mejores años laborativos los tenidos en cuenta, los que más pesen Que uno, en el tenga cálculo. uno tenga una jubilación como la gente. Exactamente. Tengo que ir a los cronogramas de pagos, les pregunto, quizá todavía no esté la respuesta. En el presupuesto 2020, ¿cómo está contemplada la seguridad social en cuanto al tema presupuestario? ¿Tiene un lugar prioritario? Me lo contestan en un rato. ¿Cómo no? Cronogramas de pago, los cronogramas de pago para la semana próxima. ¿Cómo viene este tema? Se viene el aumento, el pago de mensual diciembre con el aumento del 8,74% y además el pago de la segunda cuota de aguinaldo. Cobran la semana que viene todas las terminaciones de número de documento de beneficiarios de pensiones no contributivas entre el miércoles y el viernes, entonces, como ustedes lo están viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque la idea se agrupó en este mes de diciembre a todos los jubilados y pensionados contributivos y no contributivos de manera como más comprimida para llegar al 20 de diciembre y que todos hayan cobrado justamente sus asignaciones y sus jubilaciones y pensiones. Segundo grupo de pago, haberes que no lleguen a los 15.991 pesos será el segundo grupo de pago y después habrá un tercer grupo de pago con aquellos beneficiarios cuyos haberes superen este número. En un ratito vamos a estar dando el cronograma total, el cronograma general, cómo va a ser todo el mes de diciembre en cuanto a pagos para jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas. Jorge Farina, que estaba acá calladito, escuchándonos atentamente. Me porto bien. Me dijeron, te tenés que portar bien. Vos sos el que te portás mejor. El moderador. Ahí está. Él es el que se Yo soy porta el mejor. mayor, soy el más serio. A ver, Eugenio intermedio, bueno. Pero el más Metrópolis, revolucionario. 5 comentarios. El más revolucionario. 5 meses. Después un día nos vas a contar qué tal eras en el colegio, pero seguro dabas trabajo. Jorge, altas temperaturas, mucho calor, tema alimentos, cómo conservar los alimentos y cómo cuidarnos justamente de las intoxicaciones. Bueno, esta nota que estuvimos revisando realmente viene muy bien para esta época, ¿no? Porque vienen las fiestas y uno empieza el famoso vamos a comer comidas frías, vamos a preparar esto, el otro, bueno, y esto de alguna manera nos enseña de que no está tan bueno eso de la comida fría, ¿no? Es decir, si vos querés tener algo frío, determinado tipo de alimento, lo más importante justamente es no cortar la cadena de frío. Eso de que a veces traemos cosas congeladas que vamos a comprar en la carnicería o que vamos a comprar a las granjas cuando compras el pollo, y lo que hacemos es descongelarlo en temperatura ambiente, es malísimo, muy malo. ¿Por qué? Porque lo que deberíamos hacer es que lo que vos traes congelado, porque ya te lo venden congelado, deberías colocarlo en el refrigerador, es decir, en la heladera, y esperar que vaya perdiendo temperatura lentamente, justamente para no favorecer el desarrollo de bacterias. Ahora, Jorge, ¿cuáles son los alimentos más sensibles o a los que hay que prestarle más atención en cuanto a la pérdida de cadena de frío y a las altas temperaturas para evitar problemas de salud? En realidad todos. El Todos. problema es que, a ver, muchas veces nosotros tenemos síntomas. ¿Cuántas veces habrás escuchado vos de familiares, amigos, conocidos que te digan, no, mira, no pude ir porque tuve diarrea, tuve náusea, tuve vómito? Es una intoxicación alimentaria. Es seguramente algún tipo de producto que consumió un lácteo que no estuvo a buena temperatura como corresponde, algún tipo de carne que no estuvo bien cocida como corresponde, porque por ahí le gusta consumirlo en vez de que esté a punto más bien cocido, sino crudo, vegetales que no se realizó el lavado como corresponde, frutas, Carne no muy cocida, Carne no muy hay que tener cocida. cuidado con la carne que ahí queda o a veces saber la semicruda. procedencia. Por ejemplo, cuando vos te referís al tema de pescados, ¿no? Y mariscos, no todo el mundo compra en los lugares
realmente que sabemos que tienen las condiciones necesarias como para saber que estuvo digamos, recogido de una manera correcta y que tiene los controles que necesita para que no nos haga mal. Hoy en los barrios sigue habiendo, no sé acá en Capital, pero en los barrios uno sigue viendo el famoso carrito de algún vecino o en la feria que te vende pescado. Y que vos no sabés en qué condiciones está ese pescado que te está ofreciendo, ni cómo estuvo conservado y a qué temperatura lo tiene, y si siempre conservó la misma temperatura o fue variando, porque la variación de temperatura es la que favorece el desarrollo de bacterias. Mira, una de las cosas que la gente cree, vos pones al freezer, ¿qué pasa con las bacterias? ¿Se mueren? No. Lo que vos estás haciendo justamente es frizarlas. Y entonces, si vos lo que haces después es descongelar la temperatura ambiente, lo que haces es favorecerles, generarle un clima óptimo para que las bacterias empiecen a hacer lo suyo, que es divertirse de una manera fenomenal y que cuando vos vas a consumir ese producto no se haga mal. Decir que gracias a Dios nuestro organismo es tan noble que nos defiende permanentemente, si no estaríamos todos permanentemente o con cuadros de diarreas o con cuadros de náuseas o de vómitos. Y más en esta época del año, porque más calor, más riesgo de intoxicaciones. Sí, y aparte otra cosa, no te olvides, con el tema a ver, sin entrar en un tema social, que esta no es la idea, pero ¿cuántas veces escuchamos que el almacenero de la esquina o escuchamos de que, no sé, de algún tipo de negocio que vende que apagaron las heladeras, que porque viene mucho la luz? Para no gastar bueno, no lo tanto quería decir, electricidad. me está haciendo seña Eugenio, pero digamos, de muchos supermercados que sabemos Decilo, que por ahí... Eugenio, podés. No, que hay supermercados pequeños que desenchufan la heladera. Desenchufan la heladera, entonces esos productos que vos vas a consumir ya no están en buenas condiciones. Y no nos olvidemos de los agregados que le colocan, en el caso de los vegetales, para que justamente podamos tener todo tipo de frutas y verduras en todo el año. No nos olvidemos de los agregados que le colocan a los lácteos también, como para que puedan justamente a una temperatura alta no cortarse la leche, no cortarse el yogur, digamos que uno pueda seguir Claro, y hay consumiéndolo. inclusive algún tema, digo esto por experiencia, yo soy muy frugal para comer y sobre todo en las fiestas no participo de ellas. Pero, por ejemplo, cuando se sirve un alimento, la famosa mayonesa de agua, Ese es terrible. Pues que Viteltoné, se sirve en la mesa, y ahí que hace 30 grados Y ahí de se calor, se queda. y que tiene que venir la cuñada, el tío, que se atrasaron, el otro. Ese y es quedó ahí. terrorífico. Y que al otro día se guarda. O el vitel toné que se consume hasta el mes de junio, por ejemplo. O ¿no? fíjate una cosa que hacemos normalmente, ¿no? Vas, compras empanadas, lo que vos quieras, lo que vas a consumir. Sobró, y lo que hace la mayoría de las amas de casa en un gran porcentaje es lo guardan en el horno microondas o lo dejan en el horno No. porque quizás al otro día, mañana, No. si el nene se levanta con ganas de comer algo, no, hay que meterlo en la heladera. Claro. Y esto que vos decías recién, por ejemplo, la mayonesa de aves, por ejemplo, el vitel toné, por ejemplo, la ensalada rusa, que ahora viene la fiesta y somos fanáticos de eso, todo lo que va con salsas, con mayonesa y con huevo, tiene que estar refrigerado sí o sí. Los riesgos de la intoxicación. Y hacer desde una enfermedad leve, es decir, un cuadro de una diarrea sencilla, que con dieta específica, hidratándose como corresponde, se va a resolver y que el organismo lo va a reparar en definitiva, salvo en algunos casos en el cual por ahí a veces necesitas dar antibióticos para una diarrea. ¿Por qué? Porque desarrolla algún microorganismo de estos que son muy crueles con nuestro organismo y no te alcanza simplemente con una dieta. Y a veces los tenés que hospitalizar porque se deshidratan, hacen cuadros de temperatura muy elevada y pueden hacer cuadros de infecciones también generales. La idea es, obviamente, no llegar a eso y para eso dar las recomendaciones que vos nos estás pidiendo, ¿no? Es un tema, porque yo pienso, ¿no? Decía hace unos momentos, a mayor temperatura, a mayor calor, más riesgos de intoxicaciones, y pensaba en esta época del año más que nada en los más chiquitos y en los más grandes, ¿no? Y las complicaciones que puede traer un cuadro de intoxicación. Y en los casos, digamos, de los dos extremos de la vida, los más chiquitos y los más grandes, un cuadro de deshidratación es mucho más importante que para una persona, una adulta común, ¿sí? ¿Por qué? Porque los chicos tienen un gran porcentaje de agua en su organismo y en el caso de los más grandes no tienen tanto porcentaje, pero les cuesta mucho más recuperarlo ante pérdidas mínimas que los deshidrate. Y entonces ya recuperarlo, su organismo no responde de la misma manera. ¿Por qué, Jorge, cuando se piensa en altas temperaturas, cuidar los alimentos, el riesgo de intoxicaciones, siempre se remarca y se piensa, por ejemplo, en alimentos como los pescados, los mariscos o el huevo? Porque son alimentos que generalmente uno quiere consumir cosas más frescas, decimos, ¿no? Entonces por ahí no tenés ganas de hacer algo, digamos, que tenés que prender el horno o que tenés que utilizar, claro, o el asado, digamos que eso genera mucho calor. Entonces preferimos algo fresco y ese tipo de comidas las podés comer frescas. Inclusive, por ejemplo, los pescados, hay pescados que se comen directamente crudos. Cuando vos comés sushi, son pescados que son crudos.
si no sabes la procedencia, puede ser un error enorme consumir un pescado que no sepas la procedencia o que no sepas si tiene controles en el lugar que vos estás comprándolo. Otro fenómeno es el helado. El helado también, ¿cómo el helado? porque el Sí, helado que vos se lo consume dejás, mucho en esta época cuanto del año. pierde temperatura y lo dejás, como decía Eugenio, nos servimos todo, resulta que no comemos más, un día de 34, 35 grados, Y queda lo hecho dejaste ahí, se líquido. empieza a hacer líquido, alguno dice, no, pero a mí me gusta comerlo líquido, eso favorece el desarrollo de bacterias. Y vos te agarrás una infección por alguno de los bichitos que desarrollan ahí, vas a hacer un cuadro de diarrea, vas a hacer un cuadro de fiebre, podés terminar con un cuadro, digamos, un poco más complicado, una deshidratación leve, mediana o severa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y elijamos bien los alimentos, que sepamos bien a dónde los vamos a ir a comprar, cuál es la procedencia, cuál es el cuidado y el cuidado que tenemos que tener nosotros. Es decir, otra cosa importante que no dijimos, ¿sabes qué? Cuando vos preparás los alimentos, tratar de no mezclar los utensilios. Si vos cortaste carne con ese mirá qué mismo, interesante. no podés cortar el pescado o cortar el pollo, porque cada uno tiene sus propios gérmenes, digamos, su propia flora. Y si vos los mezclás en los mismos bols o las Ir mismas lavando. tablas, Se va usando y ir lavando. o utilizar diferente. O los lavás o utilizar diferente. Jorge, gracias. Hay un corolario respecto a lo que dice Farina. O se cumple con lo que dice Farina para pasar la Navidad, el Año Nuevo, en la terraza, en el patio, o pasar esas fiestas adentro del baño. Ahí está. Ay, Bueno, yo, estuvo por eso discreto. les digo, el que se porta mejor es Farina, No, el pero intermedio estoy es el ratificando señor de Beige y del de la punta ni hablamos. Que da siempre trabajo, es el rebelde del Es un grupo. santo. Perdón, mi trabajo es ir a pelearme con la gente. Voy a Pero tribunales a los discutir tres por saben lo bueno. mucho y los tres son muy trabajadores. Muy- Enorgullecen a lo justo y Muy necesario. buena gente. Miren qué lindo En el lo que fondo. les acabo de decir. Cronograma de todo diciembre, cómo viene el tema del pago del medio aguinaldo mensual diciembre y el 8,74% de aumento de esta manera. Así se va a pagar. Decíamos hace unos momentos, dábamos en detalle el cobro de las pensiones no contributivas entre el 4 y el 6. Después van a seguir aquellos jubilados y pensionados contributivos con haberes hasta 15.991 pesos entre el 9 y el 13 de diciembre y después haberes superiores a 15.991 pesos podrán cobrar entre el 16 y el 20 de diciembre, que mensual diciembre con el aumento del 8,74 y segunda cuota del aguinaldo. Adrián, ¿te había quedado algo pendiente? La semana pasada habíamos hecho el comentario de que uno de los jueces de Cámara renunció, se jubiló, sería la razón de fondo. Esta semana, la semana en realidad pasada también, se conoció la jubilación de otra de las jueces de primera instancia. Personalmente, Luis, Elvira, saludos a los dos, pero más allá de eso, lo que sucede es que de 13 jueces que teníamos, perdemos 2 en un fuero chico. Esto significa, esto viene a cuento de que hay 4 trámites paralizados de nombramiento de jueces en la Cámara y esto podría provocar, no quiero ser demasiado gorrero, pero por lo menos algunos problemas hasta que se acomode la Cámara, que ya viene con un atraso significativo. Vamos a decir algo a favor, notablemente a favor de Sala 2. Se habían logrado poner al día, casi al día. Esperemos que esto no genere demoras en el futuro. Tema tecnología. Todo lo que vamos a hablar, se acercan las fiestas, vamos a hablar de algo gratuito, ¿sí? Porque hay que traerle algún tipo de alivio y ayuda al bolsillo de los jubilados. A ver, videos, guías educativas y además novedades para estas fiestas. ¿Dónde pueden encontrarlas las personas mayores? Justamente en mayoresconectados.com. Y talleres y tutoriales, todo en forma gratuita. Entrando a la página de mayoresconectados.com.ar, ahí entonces guías educativas, pero reiteramos y reforzamos novedades para estas fiestas. Una información que nos dolió, que nos costó procesar, pero que terminó teniendo un final feliz. ¿Esto empieza de qué manera? Con el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, de alguna manera quitando el espacio físico después de 30 años a Papel Nonos, que nos han visitado en más de una oportunidad en el programa. Sos padrino, ¿no? Sí, sí. De Papel Nonos, para darle las instalaciones a los veteranos de Malvinas.
cómo terminó esta historia. Terminó con un final feliz, pero que no tuvo que ver con una actitud o un cambio de actitud del intendente Carlos Arroyo, sino de los propios veteranos de Malvinas que fueron a buscar a los abuelos que integran Papelnonos y les dijeron, ¿qué les parece si compartimos las instalaciones, si compartimos el edificio? Es así, ¿no? Es así y es la sociedad dándole, Mostremos las fotos mientras hablamos. dándole una lección a los políticos, ¿no? Es decir, se trata el lugar de la biblioteca Astor Piazzolla, que venía siendo preservada inclusive por los papelnonos a través de todo este tiempo, donde elaboraban los instrumentos de papel, hacían los ensayos, y de un día para el otro el intendente Arroyo le dio de baja al comodato para adjudicárselo, como decía Clara, a los veteranos de Malvinas que también estaban necesitando un lugar. Esto generó un gran conflicto en Mar del Plata, en donde está radicada Papelnonos desde su inicio con su creador Jorge Estrada, y cuando la política, cuando las instituciones no ponían destrabarlos unos Acá y está. otros, se encontraron e hicieron el encuentro que ustedes están Entonces, viendo. A ver, felicitaciones por el gesto a los veteranos de Malvinas y un abrazo a todos. Gracias por este gesto que tuvieron con los abuelos y con este gesto tranquilidad, por supuesto, para que sigan haciendo esto que hacen tan bien, que es la creación de instrumentos desde hace tantos años. Una foto que realmente Y enorgullece. resaltamos el epígrafe porque precisamente lo conformaron ellos. Los veteranos de Malvinas se encuentran con los veteranos de la vida, ¿no? Hermoso. Y entre los dos solucionaron un problema que había generado la propia política. Bueno, ya estamos sobre el cierre del programa. Es importante recordar que si nos quieren volver a ver, lo pueden hacer a través de la página web del programa www.lojustoynecesario.com.ar y llegó el momento de los saludos. Un saludo muy especial para Ezequiel, del barrio Libertad, del partido de Merlo. Es uno de los compañeros que nos recibe con una sonrisa cada vez que entramos al canal. Ezequiel está cumpliendo 25 años, así que le mandamos un saludo, que la estés pasando fenomenal, por supuesto, los saludos prometidos y además otro cumpleaños que tiene que ver con Gerontovida. Gerontovida está cumpliendo 30 años y Así lo es. festejamos ¿cuándo y dónde? Lo festejamos como anualmente se hace en Martínez, gracias a la gentileza de la Municipalidad de San Isidro que nos presta el lugar, un lugar magnífico que es Puerto Libre, que funciona Hermosísimo. todo el año para los adultos mayores. Está en la calle El Cano al 2300, perdón, al 3000. Al 3000. Es todo el día, de las 10 a las 17 horas, es entrada libre, gratuita, están todos invitados, va a haber encuentros científicos, encuentros para tratar los temas de los jubilados, pero este año se llama Gerontovida Liberfest, precisamente por los 30 años. Bueno, Hace 30 años feliz. nacía la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, de ahí Gerontovida, Sí. nacía Papelnonos, nacía ALMA, quien les manda un saludo, la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, Exacto. y nacía también Puerto Libres. Bueno, feliz cumpleaños a los cumpleañeros, a Ezequiel y también a Claro. Gerontovida. Sos la cara de Gerontovida, Eugenio Semino. Nos tenemos que despedir, recordamos www.lojustoynecesario.com.ar, nuestra página web, y seguimos, nos reencontramos el próximo sábado a las 12 después del señor Edu Bataglia en esto que es un clásico ya, Lo Justo y Necesario por A24. Buena semana, chao.
Conoce más en osde.com.ar. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.